disposiciones. Buenas noches. Esta es la clase de Historia de la Filosofía 2 de los martes a las 7 de la noche. Mi nombre es el profesor Martín Astacio. Esta es nuestra primera clase. Y lo primero que vamos a hablar ahora es un poquito sobre la metodología a emplear, ¿no? La pregunta de cómo el profesor saca la nota. Quienes han cogido clase conmigo, pues es el mismo método. Son 3 notas, o 4, ¿verdad? Pero son 3 notas, 3 de 30 y una de 10, que serían los 100 puntos. 30 puntos son de asistencia a clase, ¿no? Entra y lógicamente una de las disposiciones que esté en la cámara prendida, porque yo no le doy clase a la pantalla, yo le doy clase a las personas. Y lógicamente si usted tiene el internet malo y no puede, pues entonces no tiene que estar acá, porque puede entrar en el video y ver la clase. Entonces la cámara tiene que estar prendida aunque sea mirando para el techo. Porque si usted no quiere dejarse ver, no se deje ver, pero la cámara tiene que estar prendida. Y en caso de que no pueda, pues entonces vaya al video y recupere los puntos. Normalmente son 10 clases que da la UAS, 10 semanas, no se supone que son 16, pero normalmente lo que son es 13 semanas de clase. Y cada asistencia son 3 puntos. No, si usted me falta una vez, pierde 3 puntos. Entonces son 30 puntos de presencia. Con solo venir a clase ya usted tiene su primer parcial pasado. Si usted no puede asistir a una clase o 2 clases, usted va al video y hace el resumen de qué se trató en esa clase, en no más de una hoja. Me lo manda al correo, que lo van a tener en su WhatsApp. Y lo tienen también en mi hoja de la universidad. Cuando busca ya profesor Martín en su sistema, M de Martín, Astacio 29 @uas.edu.do. Entonces usted me manda el resumen del video de qué preguntas se respondieron, cuáles fueron las ideas principales, y eso les recuperaría la asistencia, los 3 puntos perdidos, si es que me manda el video. Eso en caso de que sea un alumno que no me falte más de 3, un máximo de 4 inasistencias, porque imagínate, si son 10 clases, usted me falta 5, tiene 5 inasistencias, son 5 semanas, eso es más de un mes de clase, eso es casi la mitad de la clase. Entonces, tiene que estar la inasistencia menos de la mitad. O sea, cuando aparece un muchacho de que al final, de que no ha tomado ninguna clase y viene de que a recuperar, profe, pero yo le voy a hacer un resumen de todos los videos. No, si tú me faltaste más de 5 clases, no tiene esa posibilidad. Solo lo que han tenido más de 5 clases. Si usted tiene 6 clases conmigo, que es más de la mitad, entonces usted puede hacerme el resumen de los otros videos. Entonces recuperar los 3 puntos de la clase perdida. Entonces ahí hay 30 puntos de asistencia a clase. No tiene que hacer resumen de video. Si usted está conmigo aquí con su cámara encendida, si usted está aquí conmigo, no tiene que hacer resumen de video. Hoy día, por ser el primer día, no importa lo de la cámara, pero yo lo que hago es que lo saco del sistema, lo desaparezco. Me quedo con solamente las personas que estén presentes de frente a la cámara. 30 puntos de asistencia vía cámara en la clase. Y los otros, 30 puntos de un trabajo que me tendrá que mandar, también se dirá en el momento, ya que tengan que mandarlo, que usted tiene que buscar cuál fue de la clase que más le ha interesado, el video que más le interesó, y entonces hacerme ya un trabajito un poquito con 3 hojitas. Ya no estamos hablando de un resumen de que para recuperar la asistencia, estamos hablando de que usted busca el video, en una hoja dice lo que dijo el profesor, en otra hoja dice lo que dicen otros autores de ese tema que trabajó el profesor, en otra hoja, en 3 hojas, en otra hoja usted pone a discutir lo que dijo el profesor con lo que usted encontró.
de ese tema en internet, en otros libros, y usted saca una conclusión, que no tiene que estar de acuerdo conmigo, sino que se vea que usted entendió las ideas y las puso en discusión y sacó una opinión propia. Ese trabajo le vale 30 puntos. Ya ese trabajo ya se pedirá cuando estemos llegando al final. Y por último, pues también existe lo que se llama un examen final. Los que han cogido clases conmigo saben que yo abro esta plataforma y entonces lo dejo a todo en la sala de espera y lo voy recibiendo uno por uno. Entonces, la gran pregunta, que, ¿de qué le sirvió esta clase? ¿Qué fue lo que mejor aprendió? ¿Cuál es el tema que mejor domina? Y de acuerdo a cómo se vaya defendiendo de frente a haber vivido la experiencia de esta materia y haber aprendido, pues entonces ahí tendría los otros 30 puntos. Entonces hay 30 puntos de asistencia, 30 puntos de trabajo, 30 puntos de examen oral, que es ya cuando termine todo, la última clase, y hay 10 puntos de evaluación al profesor. Usted me envía la hojita de que evalúa al profesor cuando llega el momento en que la universidad avisa que puede evaluar al maestro, usted entra, me evalúa y el mismo sistema le envía una confirmación de que usted ya evaluó al profesor Martín Astacio. Entonces usted le tira una foto, me lo envía al correo y eso le vale 10 puntos. Entonces con eso usted gana sus 100 puntos. Asistencia con cámara abierta, 30 puntos. El trabajo, que después se volverá a explicar, 30 puntos. El examen final, oral, personal, 30 puntos y 10 puntos de evaluación al profesor. Ese es el sistema de evaluación que yo utilizo. Bien, nuestra materia se llama Historia de la Filosofía 2. Ustedes son de educación, ¿no? Mención filosofía. Sí. Cuando se habla de, ustedes dan dos filosofías. Filosofía 1, que sería todo lo que se llama la filosofía antigua y la filosofía medieval, ¿no? Y esta es la filosofía 2, que sería a partir de lo que se llama de René Descartes, la filosofía moderna, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. Podríamos decir que la filosofía se divide así como la historia en 4 grandes historias. La historia de la filosofía griega o antigua, la historia de la filosofía medieval, esa es la 1, que ya ustedes la dieron. Y después viene lo que se llama la historia de la filosofía moderna, con Descartes, comienza con Descartes. Y historia de la filosofía contemporánea, que comienza con Hegel. Entonces, hasta hoy, que es demasiado material porque un filósofo bastaría para dar esta materia y faltaría tiempo. Pero ustedes como que tener un esquema de cuáles son los grandes filósofos, cuáles son las grandes aportes de esos filósofos, qué ideas han dicho. Entonces una especie como de panorámica, ¿verdad? De crear una panorámica que sensibilice, los sensibilice a ustedes como filósofos de la educación sobre lo que se llama qué han pensado, qué han dicho los filósofos en este tema. Bueno, nada, así digamos para iniciar un poquito nuestra materia. La historia de la filosofía comienza con René Descartes y se le ha llamado el padre de la filosofía moderna. Y Descartes se caracteriza por introducir lo que se llama el antropocentrismo. O sea, la filosofía es aquella ciencia, aunque no es ciencia, ¿no? Pero bueno, se puede entender como ciencia, como conocimiento especializado, ¿verdad? La filosofía es como aquella ciencia que se encarga de encontrar las causas y los principios, las últimas causas, los primeros principios de todas las cosas. ¿Por qué existe el mundo? Y de una vez tú dices, Dios. Entonces el filósofo pregunta, bueno, pero ¿por qué existe Dios? ¿De dónde sale Dios? O sea, al final es una pregunta última.
¿por qué existe este mundo en vez de no existir? Y tú dices, bueno, Dios lo hizo. Entonces sería, ¿y por qué existe Dios en vez de no existir? ¿Por qué el ser? Dice Shakespeare, y no más bien la nada. Es la pregunta de los primeros principios, de dónde viene todo, y de las últimas causas. ¿Dónde termina todo esto? En la Biblia hay una respuesta, pero dice la Biblia, Jesucristo es el alfa, es el principio, ¿verdad? El alfa y la omega. El alfa es, en el abecedario griego, el alfa es la A, y la omega sería como la Z. El abecedario nuestro comienza en la A y termina en la Z. Bueno, el griego comienza en el alfa y termina en la omega. Entonces a Jesucristo se le dice el principio, el alfa, y el fin, la omega. Todo comienza en Cristo y termina en Cristo. Y dice en la Biblia, en el Evangelio de San Juan, que al principio era el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesucristo, y que en el verbo se hizo todo y que sin el verbo no se hizo nada. O sea que, visto desde la Biblia, esa pregunta que es lo que hacemos los filósofos, ¿de dónde viene todo? ¿Dónde termina todo? ¿Qué es todo? Esa pregunta en la Biblia tiene una respuesta, pero no es una respuesta filosófica. Ahí es que está el problema con la filosofía. No es una respuesta filosófica, no es que los sabios del pensamiento, Sócrates, Platón, Aristóteles, Immanuel Kant, Hegel, Descartes, no es que los sabios pensando han dicho, wow, hemos encontrado que Cristo es el... No, no, no. A Cristo no se le puede encontrar con el método de la filosofía. El método de la filosofía es discusión de expertos con lo que se llama luz natural de la razón. La filosofía utiliza la razón y la observación para buscar la respuesta. ¿De dónde viene la naturaleza? ¿De dónde viene el cosmos? ¿De dónde viene el mundo? Bueno, la primera respuesta que entendían los griegos es que todo viene de los 4 elementos, agua, fuego, aire y tierra. Si una planta, un árbol, no tiene agua, se muere. Si un árbol no tiene tierra, raíz, no chupa tierra, se muere. Si un árbol no tiene sol, no tiene fuego, el sol que le da energía, calor, se muere. Si un árbol no tiene aire, las plantas respiran, se muere. O sea, una planta es como un conjunto del agua que se bebe, de la tierra que consume, del aire que respira y del sol que transpira. Podríamos decir con la mirada griega que un árbol, todos los árboles, todas las plantas son agua, fuego, aire y tierra, porque un árbol está metido en la hidrosfera, que es la esfera de agua, la lluvia, los ríos, los mares. Un árbol está metido en la geósfera, que es la esfera de tierra, está sembrado en la tierra. Un árbol está sumergido en la atmósfera, que es la esfera de aire, estamos envueltos por la masa de aire, y un árbol está metido en la heliosfera, que es el sol. O sea que, pero eso que decimos del árbol, los griegos lo dicen también de los animales. Los animales cuando comen, están comiendo la tierra en forma de carne, en forma de fruto, están comiéndose la tierra, porque es que los frutos vienen de la tierra. Entonces, y cuando respiran los animales, están consumiendo aire. Y cuando beben, están bebiendo agua. Y cuando transpiran, están recibiendo sol. O sea que un perro, una vaca, un ratón, son agua, fuego, aire y tierra. Y nosotros que somos igual. Si no bebemos, si no comemos, si no respiramos, si no transpiramos, pues también desaparecemos. Entonces, cuando los griegos se preguntan, ¿de dónde viene todo? La respuesta que le daba la mirada, la observación de este mundo era, todo viene del agua, del fuego, del aire y la tierra. Después ya vienen otros problemas, pero si la tierra se convierte en agua y el agua se convierte, el agua se convierte en aire, el aire se convierte en humo, el aire, el agua se convierte en aire, el aire se convierte en nube, que es aire, y el aire se convierte en agua. Bueno, si son convertibles, ¿cuál es el primer elemento?
Entonces ahí comienza la filosofía, ¿verdad? Todo viene del agua, todo viene del fuego, todo viene de la tierra. Pero en la Biblia no encontramos de que todo viene del agua, todo viene del fuego, todo viene de la tierra. En la Biblia encontramos, al principio creó Dios, dice la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y en San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba junto a Dios y sin él no se hizo nada. Bueno, entonces tú dices, ¿en quién vamos a creer? ¿En la Biblia o en la filosofía? Bueno, es que son dos mundos diferentes. ¿Qué significa dos mundos diferentes? Cuando tú crees en la Biblia, no es porque tú lo encuentras y que, wow, sí, hemos descubierto a Cristo. No, eso entra por el oído. San Pablo dice, la fe entra por el oído. Y Jesucristo dice, dichoso el que cree sin haber visto. Eso no es filosofía, eso es teología. La Biblia no es ni ciencia, ni tampoco es filosofía. La Biblia es teología. ¿Qué significa teología? Que viene el Espíritu Santo y entra en tu mundo con el bautismo y de alguna forma es el Espíritu Santo quien te arrastra a Dios, quien te convierte en cristiano, quien te hace creer. Entonces, eso no es filosofía, eso es un regalo de Dios. Dios entra en la historia y se convierte en un ser humano y por la fuerza del Espíritu Santo llena tu vida. Entonces, eso no es que por la fuerza, nosotros los filósofos hemos creado el conocimiento y hemos visto que todo viene de Jesucristo. No, no es posible. La filosofía no alcanza a Cristo. La filosofía alcanza a Dios, pero como origen, como explicación del mundo, porque el mundo no se explica sin un Dios. Pero la filosofía no alcanza a Cristo, Dios que se hace hombre, Dios que muere por nosotros, Dios que no, la filosofía no alcanza, no sirve para responder cristianamente. El cristianismo viene por predicación y por culto. El cristianismo no viene por filosofía, tampoco viene por ciencia. La medicina, ser médico, ser abogado, ser ingeniero, la profesión tampoco está en la Biblia. Nadie se hace profesional y que, Jesucristo es toda la verdad. Nadie leyendo la Biblia y creyendo en Dios se hace médico, abogado, ingeniero, ni filósofo. Entonces, todas las verdades están en Cristo, pero las verdades que salvan al hombre. La Biblia no es un tratado de matemática, la Biblia no es un tratado de química, la Biblia no es un tratado de física. La Biblia es Jesucristo que salva al ser humano. Ahora, tú además de crecer en la Biblia, también tienes que crecer en ciencia y en filosofía. Dice la Biblia que Jesucristo fue creciendo en conocimiento, en estatura y en gracia. Conocimiento, ¿no? Sabía de la cultura. Jesucristo vestía como vestían los judíos. Comía la comida de los... Si Jesucristo hubiera sido dominicano, no hubiera estado con su faldón, con su barbota y con su cabello largo, porque eso era lo que vivían los judíos. Si Jesucristo hubiera sido dominicano, tal vez se comiera su arroz con habichuela y anduviera con su cabello corto y su pantalón. Bueno, sea porque hubiera nacido en República Dominicana, no hubiera nacido en el pueblo judío. Entonces, ¿qué quiero decir? Jesucristo aprendió la cultura de su tiempo. Entonces, aprendió y creció viviendo lo que existía en su tiempo. Jesucristo no enseñaba como enseñaba a nosotros, ni con virtualidad, ni sentado en un aula clase. Lo que hacían en ese tiempo. Un grupo de hombres atrás y un hombre caminando. Eso hacía Aristóteles dando paseíto por la universidad y el grupo de hombres atrás en los jardines. Se le llaman los peripatéticos. Eso hacía Sócrates. Caminaba y venían, sus discípulos iban atrás de él. Bueno, entonces esa era la forma. Jesucristo aprende la forma de su tiempo. Y esa forma, eso no es cristianismo. O sea, si Jesucristo hubiera estado hoy, hubiera cristianizado según los modelos de nosotros, ¿no? Según la cultura, porque Jesucristo no se puso en contra de la cultura.
Bueno, entonces, ¿dónde queremos llegar con lo que estamos hablando? Cuando hablamos de filosofía, no estamos necesariamente hablando contra Dios. Lo que estamos, aunque hayan filósofos ateos. Y cuando hablamos de ciencia, si tú te haces médico, abogado, no tienes que irte contra Dios. Y que, no, yo soy científico, yo no creo en Dios. No. O yo soy filósofo, yo no creo en Dios. No. Porque tú puedes ser un médico, abogado, ingeniero y creer en Dios. O puedes ser filósofo y creer en Dios. Porque la creencia no es filosofía y la creencia no es ciencia. Pero tampoco está en contra de la filosofía. Deciré, te escucho, prende tu micrófono. No sé si puedo dar una opinión, no sé si es imprudente sobre el mismo. Adelante. Algo que me pasó sobre el mismo tema que usted estaba hablando, de que yo tuve un pequeño debate con una persona cristiana y con una persona atea. Yo como que, no sé si se puede decir el término, pues yo estoy como entre las dos aguas, ni muy atea, ni muy filósofa, quise decir, ni muy creyente. Pues entonces a mí me querían crucificar porque yo dije que la persona mezclamos una cosa con la otra. O sea, lo mismo que dice usted, no pueden mezclar la filosofía con lo que es la religión. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía a ellos que la filosofía no es atea, porque la filosofía es una ciencia y como ciencia no tiene la capacidad de adoptar ¿cómo le digo? Una conciencia religiosa. Entonces no me puede decir que es atea porque entonces mi gato es ateo también. O es filósofo, o es cristiano. No, la filosofía no puede ser atea porque no es un ser humano. No tiene esa capacidad que solamente los seres humanos podemos tener de adoptar adoptar una personalidad religiosa o filósofa o atea, por así decirlo. Perfecto, tú tienes razón en lo que estás diciendo. La filosofía no es atea. Los filósofos son ateos y no todos. Exacto, los filósofos son los que son ateos, pueden ser Exacto. ateos, pueden ser cristianos también, pueden ser testigos de Jehová, pueden ser hasta diabólicos, lo que le dé su gana, pero no digan que la filosofía en sí es atea, porque no lo es. Eso incluso me molesta cuando yo escucho, incluso de muchos filósofos pregonando eso, de que la filosofía es atea, pero en serio. Todos los sacerdotes son filósofos. Los sacerdotes católicos no pueden ser sacerdotes si primero no dan 4 años de filosofía. Y si la filosofía fuera atea, pues no pudieran ser sacerdotes, porque ya son filósofos. Si filósofo es lo mismo que ateo, entonces los sacerdotes fueran ateos. Muy bien, Desiree. Alicia, ¿puede bajar la mano, Desiree? Alicia, adelante. Se nos fue, Alicia. No, maestro, concordando con lo que dijo mi compañera, Okay. El problema de los cristianos es que ellos dicen que los filósofos no creemos en Dios porque el filósofo no cree en Dios, que el filósofo esto, que el filósofo lo otro, pero una de las partes que ellos se basan más en eso es porque hay filósofos que uno no puede hablar sobre Dios, o sea, uno no puede decir que gracias a Dios ni nada de eso, porque ellos se sienten incómodos. Y parece que hay como una moda entre los filósofos, ¿verdad? Como que proclaman un ateísmo. Es como común. Los filósofos que vienen, que yo recibí el doctorado, estaba recibiendo clases en el doctorado, y los filósofos que venían de España y que venían de Europa, entonces venían con ese espíritu de que no hay que estarse ateniendo a la fe ni a esos inventos. Bueno, entonces hay como un espíritu de filósofos que aparecen ateos y que son buenos filósofos, pero muy poco creyentes. Y digamos que hacen más fama que los buenos filósofos, vamos a decirlo así. Del grupo que perseguía a Jesús, de los amigos de Jesucristo, todo el mundo conoce a Judas, ¿verdad? Todo el mundo ha oído hablar de Judas, pero si tú le preguntas, ¿y cómo se llaman los otros? La mayoría no sabe. Entonces, los buenos filósofos que creen en Dios, nadie lo conoce, pero el que no cree, todo el mundo lo conoce. Vamos a decirlo de otra manera, las muchachas cuando son serias,
nadie la conoce, pero cuando anda una por ahí despotricando, ya todo el mundo la conoce. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces los filósofos ateos hacemos más mala fama. hacemos más bulla que los filósofos que no son. Entonces un filósofo es ateo y aparece otro y otro, y entonces los filósofos son ateos. Bien, nada, es algo que tenemos que sufrir y dejar pasar. Digo sufrir porque yo soy filósofo de profesión y no significa que sea ateo. Pero hay que entender un poco a la gente que vive de lo que todo el mundo dice. ¿Qué más? Bueno, nada, el Zoom se nos está acabando. Así un poquito para cerrar. Lo que hemos hablado hoy un poquito de cómo vamos a dar la clase, ¿verdad? De la metodología, cómo vamos a sacar los puntos. Ya la próxima clase intentaremos volver a entrar por vía de la plataforma de la universidad. No sé si vaya a tener los mismos inconvenientes de ahora, de hoy. Está en discusión. No sé si tenga que entrar un poquito más tarde, pero yo le iré haciendo saber vía WhatsApp si vamos a empezar más temprano o vamos a seguir con esto de empezar más bien a las 7:30 o a las 8. Y bueno, y hemos hablado un poquito sobre qué trata esta materia, Historia de la Filosofía 2, que trata sobre de Descartes para acá. Entonces, si ustedes quieren, pueden comenzar a leer a René Descartes en contraposición con San Agustín para la próxima clase. Entonces, hemos dicho que nuestra materia viene de Descartes, lo que se llama filosofía moderna y lo que se llama filosofía contemporánea. Esto es la filosofía 2. Y dentro de esa reflexión, estuvimos diciendo que ¿qué busca la filosofía? Los primeros principios. La gran pregunta, ¿de dónde viene todo? Entonces, que hay una respuesta bíblica que dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, o hay otra respuesta bíblica que nada se hizo sin el verbo, en lo que dice San Juan, el alfa y la omega. Y que eso no lo vamos a encontrar en la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía observa la naturaleza. Observa que todo viene del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Entonces las respuestas de los filósofos son una respuesta, la filosofía nació naturalista y la teología, la respuesta teológica es oír a Dios. ¿Qué dice Dios? San Juan escribe porque está inspirado por el Espíritu Santo. Escribe lo que le dice Dios. Entonces son dos campos diferentes. Aunque las preguntas sean la misma, una cosa es la respuesta de la filosofía y otra es la respuesta de la Biblia, que no están en guerra, sino que son respuestas en diferentes campos. Una se encuentra pensando filosóficamente y la otra se encuentra creyendo, la otra se encuentra creyendo en Dios y en la predicación de los inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, eso es creo lo que hemos visto en el día de hoy. Si alguno más tiene alguna pregunta. Recuerden entonces peinarse bien para la próxima clase y prender su cámara. Y si no quieren presentar su cámara, pues abran su cámara y preséntenla al techo. ¿Alguno no fue puesto presente? Voy a salir de la grabación. Usted me puso presente.